les enseñé era de densidad, y aquí lo resolvimos. El segundo era de peso específico, que el valor nos lo dieron en masa y lo tuvimos que pasar a peso. Ya teniendo el peso, lo dividimos entre el volumen específico, presión, que es el área de contacto. Simplemente dividimos y obtuvimos el resultado en newton sobre metros cuadrados. En pascales, pues nada más le cambiamos aquí, porque newton sobre metros cuadrados es lo mismo que pascal. Luego vino uno de presión absoluta, donde nos decían que la presión manométrica valía 300, que la presión en ese lugar es de 740 milímetros de mercurio. Se suma y ya nos da la presión absoluta. Cabe mencionar que si nos hubieran dado nada más la presión manométrica, por default ustedes deben considerar que la presión atmosférica que se toma es la presión al nivel del mar, que es la de 760 milímetros de mercurio, si es en milímetros de mercurio, o una atmósfera, si es en atmósfera, o si es en torr, porque un torr es lo mismo que un milímetro de mercurio, porque es el experimento donde él descubrió la presión atmosférica, y en su honor, en lugar de poner milímetros de mercurio, le pusieron torr. Muy bien. Bueno, aquí nos piden que la pasemos a atmósfera. Como una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, dividimos y nos dio 1.36 atmósferas. Luego vimos un problema de el principio de Pascal y la prensa hidráulica. Nos dan los datos, nos dieron los datos del pistón menor, el área y la fuerza, todo en el sistema internacional, y nos dan el área del segundo pistón, que es más grande, y nos piden calcular la fuerza que se va a generar en el segundo pistón. La ecuación debe ser esta es la ecuación, y despejando la A que está dividiendo va a pasar multiplicando, entonces F2 nos queda F1 por el área 2 entre el área 1. Sustituyendo los valores, esto nos da 8000 newton. ¿Por qué? Porque se eliminan metros cuadrados con metros cuadrados y nos queda nada más newton. Y aparte porque es una fuerza y debe ser en newton. Luego vimos uno de principio de Pascal, ¿sí? Donde nos dicen que un cuerpo pesa, bueno, el cuerpo debía pesar 150.000 newton. Se introduce dentro del agua y el volumen del 500 newton. Pero ¿se imaginan qué tamaño es un cuerpo de 5 metros cúbicos? Que ese cuerpo tiene de ancho 5 metros, de alto, y de ancho y largo son 5 metros, y de alto son 5 metros. Es un cuerpo enorme. Yo le puse 1500 newton, es muy poco valor. Yo tenía que ser 150.000 newton. Entonces, lo que hicimos es, como ese volumen va a ser el mismo volumen de agua que va a derramar, porque el cuerpo se sumergió totalmente, pues únicamente para encontrar el empuje multiplicamos la densidad, que es el agua, por la gravedad, por el volumen, que es igual al mismo volumen del cuerpo. Es el volumen de agua que se derrama. Y ya nos dio 49.000 el empuje que recibe ese cuerpo hacia arriba. Entonces, tenemos otra formulita por ahí que dice que peso aparente es el peso que tiene un cuerpo cuando está dentro del agua, es igual al peso real, que es este, menos el empuje. Y ya nos dio 101.000 newton. ¿Sí? Después que pesaba 150.000 newton fuera del agua, dentro del agua pesó 101.000 newton, debido al empuje que recibe del agua. En un problema les decía que yo les puedo dar el peso aparente y ustedes tienen que buscar el peso real. Ahí tienen que hacer lo mismo, calcular el empuje
sumarlo, en lugar de restarlo, lo van a sumar. 101,000 más 49,000 les va a dar 150,000. Por ahí les puse un problema muy interesante de Pascal, digo, el principio de Arquímedes. Este es Arquímedes. ¿Sí? Bueno, luego vimos otro donde yo daba la profundidad del mar, les daba yo la atmósfera, pero al final les pedía yo peso específico. Lo único que les daba yo la densidad del agua de mar y les pedía yo el peso específico. ¿Qué tenían que hacer? Utilizar el peso específico, que es densidad por gravedad. Y aquí está. Y eso era todo. Luego vimos un problema de Torricelli, donde hay un tanque lleno y a 5 metros de la superficie se genera un orificio donde sale agua y queremos saber con qué velocidad sale el agua. Usamos la fórmula de Torricelli, que es esta, y sustituimos los valores, nos da 98, le sacamos raíz y esta es la velocidad con que sale. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, los problemas no están muy complicados, ¿sí? Pero le tienen que entender al tema bien, si no, todos se lo sienten complicado. Este es el tubo de Pitot. Vimos uno de los ejemplos más sencillos, donde consideramos que el tubo de Pitot es como un codo de esta manera, y ese codo se mete en la superficie del agua. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Se mete a contracorriente. ¿Sí? Entonces, el agua que está aquí se va subiendo hasta cierto nivel. Entonces, medimos la altura que tiene el agua con respecto al nivel del agua, qué altura es, y ya con esta fórmula, que es la misma de Torricelli, valor de la altura, y hacemos operaciones y obtenemos la velocidad del agua, ¿sí? De ese fluido en un río. Ese es el tubo de Pitot. Luego, creo que no se los expliqué, pero vamos a verlo ahorita. Este problema se trata de una persona que tiene una manguera que tiene de diámetro 5 centímetros, o sea, 0.05 metros de diámetro. Y la velocidad de la manguera es de 4 metros por segundo. Esa manguera la están usando para llenar una alberca. Pero el señor se desespera y quiere que la alberca se llene más rápido. ¿Sí? Entonces le dijo al señor, mire, te voy a comprar un dispositivo para que su velocidad sea el doble. Entonces, ¿cuánto sería su velocidad? Sería 8 metros por segundo para que salga más rápido el agua. Entonces, la pregunta es, ¿qué diámetro debe tener el dispositivo que le van a integrar a la manguera para que la velocidad sea de 8 metros por segundo? Este es un problema de ecuación de continuidad. La cantidad de líquido que va a salir, que va a circular por la manguera, es la misma que va a circular por el dispositivo que le van a poner. La diferencia es que uno va a salir con mayor velocidad que otro, pero la cantidad de agua tiene que seguir siendo la misma, el caudal. Entonces ponemos área 1, nos dan el diámetro de la manguera, y la velocidad 1 ya no las dan. De la manguera chiquitita del dispositivo nada más me dan la velocidad, pero no me dan el área, no me dan el diámetro que viene en el aire. Entonces estos datos los vamos a colocar, aquí los colocamos. Como me dan diámetro, ya está en metros, me quedaría pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Ese es el área de la manguera, el área transversal del punto 1 de la manguera, multiplicado por la velocidad, que son 4 metros por segundo. Por otro lado, en la manguera chiquitita en el dispositivo,
La velocidad es 8 metros por segundo y el área sería pi por diámetro 2 al cuadrado, que no sabemos cuánto es, sobre 4. Entonces, al poner la fórmula, observamos que pi y pi están multiplicando en ambos, entonces lo podemos eliminar. Y el 4 en los dos está dividiendo, también lo podemos eliminar. ¿Sí? Entonces ya nos queda nada más 4 metros por segundo y nos queda el diámetro 1 al cuadrado. Nos queda el diámetro 2 al cuadrado y la velocidad. Entonces la velocidad la pasamos hacia acá y ya nos quedaría el diámetro 1, que es 0.05 al cuadrado, por la velocidad, que es 4, sobre 8, igual a distancia al cuadrado, digo diámetro al cuadrado, diámetro 2 al cuadrado. Realizamos estas operaciones y nos da esto, 0.00125. ¿Sí? El 2 lo pasamos al otro lado y pasa como raíz, y al sacarle el raíz nos da que el diámetro del otro tubo debe ser 0.035 metros. Si esto lo paso a centímetros, tengo que recorrer el punto decimal 2 lugares, 1 y 2. Me quedaría 3.5 centímetros. Entonces, ¿qué pasó aquí? Del diámetro, que eran 5 centímetros de la manguera, se le puso un dispositivo donde el diámetro ahora era 3.5 centímetros. Más pequeño el diámetro y por lo tanto la velocidad sale más grande. ¿Sí? Así se haría. En este problema también se pudo haber puesto ¿en qué tiempo se llena la alberca si tiene tanto de volumen? ¿Sí? Ya con esto podemos calcular el caudal y con el caudal podemos saber en qué tiempo se llena la alberca, pero bueno, eso no se lo pusimos ahí. Entonces es un caso clásico de la vida real, porque a veces sucede de ecuación de continuidad. ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar ahora, vamos a ir al problemario, y si no lo bajo, ahorita se los bajo, porque le agregué unos problemas. A ver, una pregunta, ¿trabajamos esto la vez pasada o no lo trabajamos? Sí. ¿Lo trabajamos o no lo trabajamos? Sí. Sí, maestro. Y de adivinar cuál era la fórmula de cada tema de esto, ¿sí lo hicimos? Sí, maestro. ¿No lo hicimos? Sí, maestro, sí lo hicimos. Ah, ok, mi amor. Está bien. Bueno, vamos a seguir con esto. Aquí está. Bueno, este es parecido al que les acabo de explicar. Dice, se tiene circulando agua en una manguera de 5 centímetros de diámetro, con una velocidad de 4 metros por segundo. Si se desea que el agua circule al doble de su velocidad, ¿qué diámetro debe tener el dispositivo que le conectará a la manguera para que esto suceda? Es lo mismo que hicimos allá. Ahora, el que vamos a ver a continuación es es un problema de Bernoulli. Dice, un fluido cuya densidad es de 1 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico está sometido a una presión de 20.000 pascales en un tubo que tiene una altura de 0.25 metros y se mueve a una velocidad de 9.5 metros por segundo el líquido que va dentro. Encontrar la presión del fluido considerando que la densidad se mantiene constante cuando pasa a otra sección del tubo, empotrada o emplazada, es lo mismo, a 0.5 metros, 0.75 metros, y su nueva velocidad es de 10.5 metros por segundo. O sea, primeramente tenemos un tubo que está a 0.25 metros, sean 25 centímetros del suelo.
y luego el otro tubo empotrado está a 75 centímetros del suelo. ¿Sí? En el tubo de abajo del fluido es de 9.5 metros por segundo y en el tubo de arriba la velocidad es de 10.5 metros por segundo. Entonces la de arriba es mayor. ¿Sí? Ya por ahí hicimos un análisis. ¿Qué pasa con los diámetros? ¿Y qué pasa cuando se estrangula el estrangulamiento? Quiere decir que se reduce el diámetro. Por ejemplo, cuando a alguien lo están estrangulando, lo que están haciendo es que le están reduciendo el diámetro de su garganta. Nada más que ahí lo van a lastimar. Estrangulamiento dentro de la hidráulica significa que le disminuyen el diámetro de la tubería, lo hacen más chiquitito. Vimos en cierta ocasión que cuando se disminuye el diámetro, la velocidad aumenta, pero la presión disminuye. Por lo cual llegamos a la conclusión que en diámetros grandes la velocidad es baja, pero la presión es alta. Y en diámetros pequeños la velocidad es alta, pero la presión es baja. Entonces, en este problema, si vemos que la velocidad aumentó, quiere decir que la presión debe haber disminuido. Y si nos preguntaran el diámetro, pues también disminuyó, porque la velocidad es mayor. Y acuérdense que cuando se disminuye el diámetro, la velocidad aumenta. Cuando el diámetro se aumenta, la velocidad baja. Bueno, vámonos entonces al YAM. Y este es el problema. Principio de Bernoulli, de las tres fórmulas que tenemos, vamos a usar la de densidad. Aquí densidad la puse con la D tradicional, la que vieron en secundaria, porque el simbolito aquí no lo puedo jalar. Y para no meternos en tantos, ya la puse así. Segunda fórmula de Bernoulli que dice presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 1. Nos dice Bernoulli que esta energía es la que hay en el punto 1. Y es igual a presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. Aquí en el problema me dan presión 1, la densidad me la dan, como es agua, debe ser 1000 kilogramos, la velocidad 1 también me la dan, la densidad ya la conocemos, la gravedad ya sabemos cuánto vale en el sistema internacional, y la altura 1, quedamos que está a 0.25 metros, o sea 25 centímetros. Todo lo conocemos del punto 1, entonces podemos calcular toda la energía que hay en el punto 1. En el punto 2 no me dan la presión, eso no puedo conocer qué energía es, pero si me la dan, puedo conocer cuánto vale la energía aquí, y la altura 2 también me la dan, puedo saber la energía que hay aquí. Normalmente este problema se resuelve sustituyendo todos los datos en la fórmula. O sea que nos queda una formulita que empieza aquí y termina hasta acá. ¿Sí? Un poquito larga. Entonces yo la trabajo de diferente manera. Recuerden que Bernoulli nos dijo que se manejan tres energías. Una en función de la presión, otra en función de la velocidad y otra en función de la altura. Sumando esas tres energías me va a dar la energía total que hay en el lado izquierdo de la ecuación. Luego hacemos lo mismo en el lado derecho y va a ser la energía que debe haber, que debe ser igual a esta. Entonces así lo vamos a trabajar. Entonces energía 1, pues como ya nos dan lo que vale la presión, pues son 20.000 pascal. Ahí no hay problema, ese ya está listo. Ahora calculamos la energía 2 del punto 1, que va a ser igual a 1/2 de la densidad, que son 1000 kilogramos,
por la velocidad que tiene en el punto de abajo. Cuando la tubería está abajo es 9.5 metros por segundo, lo elevamos al cuadrado. Aquí la mitad de 1000 es 500 y el cuadrado de 9.5 nos da 90.5. Multiplicamos estos dos y ya nos da aquí. Esta es la energía 2, el punto 1. Ahora vamos a calcular la energía 3, que es densidad por gravedad por la altura 1. La altura 1 ya nos la dieron, que es 0.25 o 25 centímetros. La gravedad, pues ya sabemos que es 9.8 en el sistema internacional. Y la densidad son 1000. Multiplicamos esos tres y me da 2400 pascales. Ya tenemos la energía 3. Entonces vamos a calcular la energía total que hay en el primer punto, sumando las tres. 20.000 más 45.000 más 2.450. Esta es la energía que hay en el punto número 1, que debe ser la misma energía que debe haber en el punto número 2, pero vamos a ver qué sabemos del punto número 2. Calcular la energía 1 no podemos porque la presión es la que nos están pidiendo, ahí lo dejamos indicado, pero la energía 2, que es cinética, sí nos da la velocidad. Entonces usamos la formulita que está indicada aquí, 1/2 de la densidad, que son 1000 kilogramos por 10.5 al cuadrado. Hacemos lo mismo, dividimos el 1000 entre 2, me da 500, elevamos al cuadrado el 10.5 y nos da 110.25. Multiplicamos esos dos y ya me da esto. 55.125 pascales. Y ya tengo la energía 2. Ahora, la energía 3, que es en función de la altura 2, quedamos de que el tubo o la tubería está a 75 centímetros o 0.75, lo tenemos. Entonces sustituimos la densidad y la gravedad y ponemos la altura. Multiplicamos los tres y este sería el resultado de la energía. Entonces sumamos lo que tenemos. Energía total va a ser igual a presión 2 más 55.000 más 7.350. Y estos dos nada más se pueden sumar. Entonces la energía total 2 que hay en el punto 2 es esta, porque la presión no sabemos cuánto es. Muy bien, de acuerdo a lo que nos dice Bernoulli, la energía que hay en el punto 1 debe ser totalmente igual a la energía que hay en el punto 2. Aquí lo expreso. Energía total en el punto 1 es igual a la energía total en el punto 2. La energía total en el punto 1 acá la tengo, 67.575 pascal. La energía total en el punto 2 es esta. ¿Sí? Y ya nos queda así. Entonces aquí nos queda una ecuación de primer grado con una incógnita que es P2. ¿Sí? Entonces para encontrar el valor de la presión aquí, lo único que tengo que hacer es que está sumando, lo tengo que pasar restando. Y la presión queda de aquel lado. Entonces sería 67.575 menos 62.4.775. La presión 2 nos da 5.100 pascal. ¿Sí? Y observen que la presión es menor que la presión en el punto 1, que era de 20.000. ¿Sí? ¿Sí? Entonces así se resuelve. Es una manera de resolverlo, porque si no, todo esto que yo tengo aquí lo tengo que poner en una sola línea. Y por ahí se pueden equivocar en una unidad, se pueden equivocar en algunas cosas. Analizar mejor. Ahora, hay que tener cuidado que la presión 2 debe coincidir con el diámetro y la velocidad. La presión 2, como es más baja, quiere decir que la velocidad en ese punto es mayor. ¿Sí? Si la velocidad fuera menor, la presión debería ser mayor. Todo eso lo deben analizar, no nada más resolverlo y me dio un resultado.
me dio un resultado y ahí está bien. No, aquí tienes que analizar lo que está pasando. Por eso yo les estoy explicando qué significa cada formulita y de dónde viene. Aquí lo que pueden hacer es practicar, así como esta ecuación, acuérdense que la deducimos. Sumamos la energía 1 más la energía 2 y luego dividimos entre volumen y ya apareció la densidad. Eso sería bueno que ustedes lo practicaran para que la formulita no se les olvidara. Aquí no es otra cosa que ley de conservación de la energía. La ecuación de Venturi es la misma, nada más que despeja. La ecuación de Venturi es esta. Aquí está. P1 menos P2 y ya queda la ecuación así. Como se repiten los datos, se factoriza lo que se repite y ya me queda. Un medio de la densidad, aquí se puse el simbolito, de velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado, más densidad por gravedad por altura 1 menos altura 2. Pero este término casi no se usa. ¿Por qué? Porque normalmente en las tuberías de Venturi están sobre el mismo nivel. Entonces H1 y H2 tienen el mismo nivel, entonces esto da 0 y esto desaparece. ¿Sí? Entonces la ecuación de Venturi puede ser ajustada nada más a esto. Por eso dicen que sirve para calcular la diferencia de presión y la velocidad. Son los dos parámetros que se manejan porque normalmente se trabajan con tuberías que están todas al mismo nivel. Y ese sería un ejemplo del tubo de Venturi. Bueno, vamos a ver el problemita que les decía yo que está muy interesante. ¿Dónde lo puse? Bueno, es el que les puse a ustedes, no aparece aquí. Más o menos les voy a contar la historia. La historia consiste en lo siguiente. El problema que yo les di es que les doy... El problema dice que se tiene un cilindro de acero que tiene una altura de 15 centímetros. Es de hierro. Un cilindro de hierro. Es fierro. Porque el acero ya es otra cosa, tiene una combinación con carbón. ¿Sí? El hierro es lo mismo que el fierro. Lo que pasa es que hierro en latín se dice ferrum, por eso le pusieron los símbolos Fe. Muy bien. Y ese cilindro, que es como esto, se sumerge en un estante o en un recipiente que contiene mercurio. ¿Sí? Nos dan la densidad del mercurio y nos dan bueno, no nos las dan, hay que buscarlas, ¿no? Esa se puede encontrar porque son valores constantes. Nos hablan de la densidad del hierro, se puede encontrar, y nos dicen que el líquido donde se sumerge es mercurio. ¿Sí? El hierro tiene... Espera que luce acá. Sí, aquí está. Sí, aquí está. El hierro tiene aproximadamente una densidad, vamos a seguir acá, una densidad de 7.700 kilogramos por metro cúbico. Y el mercurio, que saben que es muy pesado, tiene una densidad
de 13.000 y fracción. Ahorita le digo. Bueno, yo lo inventé aquí, más o menos son 13.600, pero por ahí va. Igual este no es exacto, pero por ahí más o menos va. Y esos son los únicos datos que dan, y la altura del cilindro. Es lo único que nos dan. ¿Sí? Pero lo que nos dicen es que el cilindro está flotando. El cilindro está flotando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vimos principio de Bernoulli, vimos que todo cuerpo, al ser sumergido dentro de un líquido, entran en pugna dos fuerzas. ¿Sí? Pusimos el puntito, una fuerza va para arriba y otra fuerza va para abajo. Las dos fuerzas que entran, una es el empuje generado por el principio de Arquímedes. Sumergido en un líquido, total o parcialmente, recibe un empuje hacia arriba. Entonces la flechita va hacia arriba. Y la otra fuerza es la gravedad a través del peso. Esas dos fuerzas son las que entran en pugna. A ver quién es mayor. Vimos que hay 3 ejemplos. Si el peso es mucho mayor, como cuando tiramos una piedra, el peso por la densidad es mucho mayor ahí. Entonces el cuerpo se hunde al fondo. Es el primer caso. El otro caso que vimos es cuando el empuje es mucho mayor que el peso. Y ustedes dirán, ¿y eso cuándo se da? Eso se da en las pelotitas esas que se ponen en las albercas, que juegan los niños, que las ponen ustedes encima de la alberca y ahí andan encima de la alberca y no se hunden. Primera, porque la densidad es muy baja comparada con el agua y el agua lo abota. Y el peso también de la pelotita es muy bajo comparada con la tensión superficial del agua, entonces no se abre el agua para que entre. Algunos meten la pelotita a la fuerza, pero la sueltan y luego el agua la bota afuera. Entonces, estas son las dos fuerzas que entran en pugna cuando un cuerpo está flotando. Ok, bueno, les decía que cuando un cuerpo está flotando, entran en pugna dos fuerzas. El empuje hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces, aplicando lo que es la primera condición de equilibrio que vimos el semestre pasado, ¿sí? La suma de todas las fuerzas que están en Y, porque es el eje Y, a 0 para que el cuerpo esté flotando y no se mueva ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, las fuerzas que están actuando en Y son E va hacia arriba, es positiva, y W va hacia abajo, es negativa. Y la suma de esas dos me debe dar igual a 0. Y esa es la ecuación que nos queda. El menos W lo paso al otro lado y me queda W. Y nos queda esta ecuación. El empuje es igual al peso. O sea, hay un empate, los dos valen lo mismo. Recuerden que en el principio de Bernoulli, de Torricelli, de Arquímedes lo dijimos, cuando hay un empate el cuerpo queda flotando. Aquí hay un empate, los dos valen lo mismo, entonces vamos a ver cómo se calcula el empuje con el líquido que tenemos. Es igual a la densidad del líquido, que es el mercurio, por la gravedad, por el volumen del líquido que se desaloja, pero eso va a estar en función de cuánto se sumerge el mercurio. Y por el otro lado tenemos el peso del cono de hierro, que va a ser igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? Y ya la formulita que teníamos aquí ya queda así. La E cambia por densidad por gravedad por volumen. Esto es del mercurio, y masa por gravedad, esto es del cilindro. Pero de ahí no conocemos el volumen ni conocemos la masa, entonces tenemos que buscar ecuaciones que relacionen
con los datos que tenemos. En el caso del volumen lo podemos relacionar. Recordemos que el volumen se puede obtener multiplicando la área de la base del cilindro por la altura. Entonces lo indicamos. Volumen puede ser área por la altura del cilindro que se haya hundido en el mercurio. Bueno, esto ya lo vamos a sustituir ahí. En el caso de la masa del hierro, lo podemos relacionar con la densidad del hierro. Densidad es igual a masa sobre volumen. Despejamos volumen, el volumen que está dividiendo va a pasar multiplicando y masa me queda igual a densidad por volumen. Aquí sí necesitamos todo el volumen. Entonces, ya tengo esta formulita, pero el volumen no lo conozco, lo voy a sustituir con esta misma fórmula. Pero aquí yo sí conozco la altura de aquí, porque esa sí la voy a requerir toda. En el otro caso no, porque se supone que no sé cuánto se hunde el cilindro, es lo que estamos buscando. Entonces ya me quedaría densidad por el área, por la altura del cilindro, que son 15 centímetros o 0.15 metros. Entonces esto sería masa ya. Entonces lo sustituyo, esta formulita la volvemos a escribir y ya nos queda densidad, densidad. Voy a volver a borrar eso. Entonces esta formulita que está aquí, ya nos queda la densidad, densidad, la gravedad, gravedad. El volumen queda área por la altura de que se hunde el cilindro, que no sabemos. Ese es por ese lado. En el otro lado tenemos densidad del hierro, de la base. Esa sí la conocemos, por eso pusimos 0.15 por la gravedad, que también la conocemos. Entonces me queda esta formulita. Como todos vemos, todos son factores. Están multiplicando. Si en una igualdad se repiten factores en ambos lados, se pueden eliminar. ¿Sí? Porque si esta yo la paso acá, va a eliminar a esta. Y si esta G yo la paso al otro lado, va a eliminar la otra G. Entonces, lo que hacemos en la formulita es eliminar A de este lado y eliminar A de este lado. Lo mismo va a suceder con la gravedad. Eliminamos gravedad aquí y eliminamos gravedad acá. Entonces nada más me queda la densidad y el 0.15, que es la altura. Y acá me queda la densidad y la altura que se va a hundir el cilindro, que no sabemos, que es la que andamos buscando. Entonces, para despejar H, que es la que andamos buscando, esta densidad, que es la del mercurio, va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces aquí va a quedar densidad del hierro por 0.15 entre la densidad del mercurio. ¿Sí? Entonces quedaría algo así. ¿Sí? Entonces nos queda, si se dan cuenta, fíjense bien lo que nos queda, y esto para que se les quede grabado. Al final, la altura va a depender del cociente que haya entre las dos densidades. ¿Sí? Donde arriba debe estar la densidad menor y abajo la densidad mayor. Y yo lo que les di, y lo que hice fue dividir esas dos densidades y me dio 0.56. ¿Sí? Es el porcentaje que le lleva una densidad a la otra.
Y ese porcentaje de diferencia nos va a indicar qué tanto del volumen del cuerpo se va a hundir. Aquí me está diciendo que del cilindro se va a hundir el 56%, independientemente de lo largo que sea. Si el cilindro mide 100 metros, más el 56% se hundiría 56 metros. Y de 10 metros, el cilindro se va a hundir 5.6 metros. Este es un patrón ya que queda así. ¿Sí? En este caso me dicen que el cilindro mide 15 centímetros, punto 15. Multiplicamos este factor por punto 15 y me da esto. Punto 86 metros. Punto 086 metros, que son 8.6 centímetros. Eso es lo que se hunde del cilindro. Y esto va a ser igual para cualquier medida que tenga un cuerpo, siempre y cuando el cuerpo sea de hierro y el otro sea de mercurio. ¿Sí? Esto que estamos viendo aquí es lo que pasa con los icebergs. ¿Sí? Esos que flotan en el mar, que nada más se les ve la puntita. Mira qué bonito pedacito de hielo. ¿Qué le pasó a ese barco que cuando lo inauguraron alguien rompió la botella y dijo, este barco está tan bien hecho que ni Dios lo hunde? El famoso Titanic. ¿Sí? Los icebergs o iceberg son grandes masas de hielo que nada más se le ve una puntita así. Pero por abajo son enormes cantidades de hielo que hay abajo. ¿Y qué es lo que pasó con el Titanic? Pues pensaron que era un pedacito de hielo y el Titanic pasó por aquí. El iceberg les rayó y les abrió el casquete del barco, el casquete donde tiene aire para que su densidad disminuya. Y al abrirse el casquete se llenó de agua. Al aumentar la masa, aumentó la densidad y ya el barco sobrepasó la densidad del agua. Y acuérdense que las cosas que son más densas se van hasta el fondo y eso fue lo que pasó. Conclusión. Y aquí podemos llegar a una conclusión. Si ustedes van a meter un objeto dentro de otro líquido que debe ser de mayor densidad, porque si no, no va a flotar. Para saber qué tanto se va a hundir, lo único que tienen que hacer es dividir la densidad del cuerpo que va a entrar entre la densidad del cuerpo del líquido donde va a entrar. Y ese porcentaje lo único que tienen que hacer es multiplicarlo por la altura del cuerpo. ¿Sí? Claro, todo eso viene de todo el análisis que hicimos. ¿Sí? Ahora, los datos que tomé aquí no son muy exactos. Ya ustedes cuando lo vean en su libro, en su cuaderno, ahí van a poner bien los datos exactos. Pero para que vean más o menos cómo es el análisis y al final la conclusión muy importante, que no se les olvide. Entonces, si les piden, por ejemplo, para el hielo, ¿qué tanto de porcentaje se mete el hielo? El hielo tiene como una densidad de 980 o 970. Y el agua tiene una densidad de 1000. Cuando nosotros echamos cubitos de hielo, los hielos no se hunden. Ahora, ¿qué tanto se hunde el cubito del hielo?
dividen 970 entre 1000, ¿y cuánto les daría? Este es un valor aproximado, ¿no? ¿Cuánto les daría eso en porcentaje? Jóvenes, ¿cuánto les daría esto? 970 entre 1000. Les daría 0.97. Y si lo pasan a por ciento, sería el 97% del hielo es que se hunde. No se hunde todo el hielo. ¿Por qué razón? Porque el hielo tiene menor densidad que el... Y una parte de él tiende a flotar. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los problemas muy interesantes que hay. ¿Sí? Entonces, ya ahorita lo que aprendimos es de que si ustedes dividen la densidad del cuerpo que va a entrar entre la densidad del líquido donde va a entrar, ese porcentaje lo multiplican por la altura del cuerpo y van a saber qué tanto del cuerpo se hunde. ¿Sí? Claro que tienen que avalarlo con todo esto que tenemos haciendo, pero al final ya saben a dónde van a llegar. Ok. Bueno, yo creo que con esto ya quedan listos para resolver todos esos problemas y más. ¿Sí? Recuerden que ya debieron haber entregado su tarea de la otra clase. ¿Sí? Tuvieron de... Y como las tuberías este es de Venturi. Las tuberías aquí están al mismo nivel, no hay altura, entonces tienen que usar esta formulita. Esta formulita es la que tienen que usar. La H, porque como está a la misma altura, esto no lo van a usar. Como no menciona altura, significa que la tubería está en el mismo nivel. Entonces la ecuación sería esta, ya sería presión 2, ya quedaría igual a presión 1 menos lo que les dé aquí. ¿Sí? Bueno, les dejo, estamos en contacto.